casa. ¿Cómo están? Qué bueno. Los viernes se van de vacaciones algunos. El San Viernes, no es el San Lunes, el San Viernes. Siéntense, por favor. Hoy vamos a Tamaulipas. La gira va a ser en Tamaulipas. Vamos a inaugurar 2 hospitales, uno del ISSSTE y otro del IMSS Bienestar. A ver, una obra de agua muy importante para llevar agua a Ciudad Victoria, un acueducto y una planta potabilizadora, 2 plantas de bombeo, que va bastante avanzada. Va a haber obras también de carreteras en Tamaulipas. Vamos a tener una reunión con Jóvenes Construyendo el Futuro. Así que muy buena gira. Por allá nos vamos a ver en un ratito con el gobernador Américo Villarreal y todos los tamaulipecos. El día de hoy vamos a platicarles de México Te Abraza, que hace mucho que no damos información sobre este programa. Está aquí Sergio Salomón Céspedes, comisionado del Instituto Nacional de Migración, y por supuesto la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Vamos a platicarles el número de mexicanos que han llegado de Estados Unidos, deportados o repatriados, y cómo los recibimos aquí. Si llegan en vuelo, porque muchos llegan en vuelo al sur del país o al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en cualquier lugar, o entran por tierra, hay un lugar para recibirles, un espacio de México Te Abraza, en donde reciben pues muchos apoyos y al mismo tiempo se les ayuda para que puedan llegar a visitar a sus familiares. Entonces va a platicar primero Sergio cuántos mexicanos están llegando todos los días, cuál ha sido la tendencia, y Rosa Isela el programa México Te Abraza, cómo recibimos a nuestros paisanos, que aprovechamos para mandarles un saludo cariñoso a todas y todos los mexicanos que están en Estados Unidos. Y aprovechando ese tema, les voy a dar una muy buena noticia. México Canta, recuerden que va a tener 2 semifinales. Una en el Auditorio $1 Million en Los Ángeles, California, y otra en el Ángela Peralta en Mazatlán. Bueno, les voy a pasar un video antes de darle la palabra a Sergio y a Rosa Isela, porque van a acompañar a los artistas de México Canta en el Auditorio $1 Million. ¿Dólar o dólares? Muchísimas gracias a los Tigres del Norte. Van a estar en se llama el Orpheum Theater, acompañando a México Canta. Han sido muy solidarios muchísimos artistas, grupos musicales de música mexicana, con este programa que busca promover a jóvenes cantantes, cantautores, cambiar la narrativa de música nueva en México, que está orientada a la violencia, a las drogas, a una narrativa distinta. Así que muchas gracias a los Tigres del Norte. Antes de irnos hoy, les vamos a poner una canción nueva también de los Tigres, para que la conozcan. Bueno, adelante, Sergio. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Siguiendo la instrucción que usted nos ha marcado de contar con una gestión migratoria humana, regular, segura y ordenada, me permito informar los datos sobre nuestras hermanas y hermanos repatriados. Como ya ha venido mencionado, el Gobierno de México, a través de sus distintas instancias, realiza las gestiones necesarias para salvaguardar su integridad a través de un trato diligente, respetuoso y digno, reconociendo como mexicanos libres con todos sus derechos en cuanto están en nuestro territorio.
Y queremos informarles que a su llegada se les da la bienvenida, se les proporcionan alimentos, se hace una revisión médica inmediata, se hace una entrevista, se les proporciona una llamada telefónica, se les da su carta de repatriación, se entregan sus pertenencias y se hace un traslado al programa México Te Abraza. Al momento se han recibido 271,193 connacionales del 20 de enero del 2025 al 13 de agosto del presente año. De ellos, 171,508 ingresaron vía terrestre por los diferentes puntos de repatriación establecidos. ¿Sí? Además, por vía aérea, se han recibido a 99,685 connacionales en 816 vuelos en 10 aeropuertos: Villahermosa, Tapachula, AIFA, Tulum, AICM, Mérida, Oaxaca, Morelia, Campeche y San Luis Potosí. El 95% de los repatriados son originarios de los siguientes estados: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México. Es importante recalcar que en todo momento se da un trato digno a todas y a todos nuestras hermanas y hermanos migrantes. Ellos saben que hoy llegan a un mejor México del que dejaron, ya que contamos con una presidenta que siempre ha estado pendiente del bienestar de todas y todos los mexicanos. Y me permito decirles con mucha puntualidad, ha sido una exigencia permanente de parte de la presidenta para que a nuestros hermanos mexicanos no se les trate como cifras o como estadística, sino que se les dé un trato humano, y así es como hoy trabaja el Instituto Nacional de Migración, bajo esa visión humanista. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Esta mañana informar los avances de la Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza, instruido, diseñado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para brindar a nuestros connacionales atención, alojamiento y traslado con sus familias, así como acceso a los programas y acciones de bienestar, de salud, vinculación laboral y educativa, inclusión financiera. Comentarles que actualmente llevamos 1 año y medio implementando la estrategia de forma permanente, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Participan 34 dependencias del gobierno federal en diversas actividades, desde la planeación, diseño, implementación, evaluación, seguimiento, así como programas, apoyos, servicios y actividades en beneficio de nuestros connacionales. Recordar que el objetivo de México Te Abraza es garantizar una bienvenida cálida y humana a nuestras hermanas y hermanos en retorno, darles servicios, ofrecerles trámites y ayuda para reintegrarlos a sus comunidades. Ya dio la que sigue, ya dio las cifras exactas también el comisionado Salomón. Y ahora decir la que sigue, que contamos con un despliegue territorial en 14 entidades federativas para recibirlos, atenderlos y otorgarles servicios que contribuyen a su beneficio. Los retornos terrestres llegan a los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, donde se les brinda toda la oferta interinstitucional del Gobierno de México, mientras que por vía aérea son recibidos en los aeropuertos de Tapachula, Chiapas, de Villahermosa, Tabasco, de Tulum, Quintana Roo, en Mérida también, en Mérida, Yucatán, en Morelia, Michoacán, en Huatulco, Oaxaca, en Campeche, Campeche, y también en San Luis Potosí, así como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México. Agradecer también a los gobiernos de los estados, a los gobernadores, el apoyo que también proporcionan. A todos y a todas se les incorpora a la estrategia México Te Abraza.
El proceso de repatriación inicia en los 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos del centro y sur del país, donde compañeras y compañeros del Instituto Nacional de Migración reciben a nuestras heroínas y héroes paisanos. Y se les entrega la carta de repatriación, documento que les permite acceder a todos los beneficios de México Te Abraza. A todas y a todos se les brinda información, alimentos, acceso a llamadas telefónicas y orientación jurídica en un primer momento. Posteriormente, todos cuando ya acabaron estos trámites son transportados a sus comunidades de origen. En total, con México Te Abraza, hemos otorgado más de 1.567.000 servicios, más de 453.000 raciones de alimentos calientes y también más de 79.700 atenciones médicas y psicológicas. A más de 180.000 personas se les ha entregado una tarjeta Bienestar Paisano con 2,000 pesos. Esto fue instrucción de la presidenta para que sus gastos de traslado a sus comunidades de origen estén asegurados. A través del DIF se ha brindado apoyo a núcleos familiares, incluidas niños, niñas, adolescentes, así como atención jurídica, psicológica, de salud y contra la violencia a más de 22.828 mujeres. Se afiliaron más de 98.600 personas al IMSS. Con el decreto, esta prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y a todos sus beneficiarios legales. También se emitieron más de 138.500 copias certificadas de actas de nacimiento y también CURP. Y más de 59.100 connacionales se incorporaron a programas de bienestar, se dieron 33,000 asesorías de regularización de suelo, temas agrarios, ingreso a programas de vivienda, se otorgaron 55.500 tarjetas para remesas en Financiera para el Bienestar. El Instituto Nacional de Migración realiza estos traslados de más de 200.100 compatriotas a los estados de donde salieron. Además, para atender a todos los reportes e incidencias registrados en estos espacios, desde el 20 de enero de 2025 se instaló en la Secretaría de Gobernación un puesto de mando donde al momento hemos tenido saldo blanco. Centro de Mando de México Te Abraza está abierto, está laborando las 24 horas del día, los 7 días de la semana para cualquier tema. Ahí está la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, está la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud, todas las instancias con el Instituto Nacional de Migración trabajando. Todo el gobierno trabaja para que nuestras heroínas y héroes en retorno puedan reintegrarse a sus comunidades en su país natal, porque entendemos que volver no siempre es fácil, implica dejar atrás sueños y empezar de nuevo. Por eso les decimos que no están solas ni solos. México es su hogar, siempre los vamos a recibir con dignidad, con respeto y con los brazos abiertos. Así ha sido la instrucción, la convicción de nuestra presidenta. La repatriación es la oportunidad de regresar a casa y encontrarse con los amigos, con la familia, pero también de desarrollarse en un México en transformación, donde hay un gobierno comprometido con el bienestar de su gente. Gracias por su atención. Muchas gracias. Sí, por favor. Recibir con dignidad a las y los paisanos es un acto de calidez y humanismo. A través de México Te Abraza, 34 dependencias del gobierno federal se hermanan para brindar acompañamiento a los connacionales que cruzan la frontera.
Al pie de la escalera del avión, servidores públicos les dan la bienvenida y entregan su carta de repatriación. Los guían a módulos donde se les brinda orientación para el acceso a programas de bienestar y a quien lo solicite se les apoya a obtener la CURP o acta de nacimiento. Además, se coordinan traslados seguros a sus lugares de origen, haciendo posible el reencuentro con sus seres queridos. Ahora, la estrategia se amplía con la incorporación de nuevos puntos de recepción en los aeropuertos de Tulum, Campeche, Mérida, Huatulco, Morelia, San Luis Potosí y el AIFA, con lo que se llega a 14. Desde el centro de mando instalado en la Secretaría de Gobernación, la coordinación permanente de las acciones de recepción, atención y seguimiento permite responder con eficiencia en cada punto de llegada. Por eso, México Te Abraza crece para acompañar y apoyar a quienes regresan a casa. Bueno, esta es la información de México Te Abraza. Les voy a leer lo que me mandó Secretaría de Cultura de los Tigres del Norte, porque no di toda la información. Los Tigres del Norte serán los invitados especiales y padrinos de los 7 semifinalistas mexicano-estadounidenses de México Canta, cuya semifinal será en el Teatro Orfeum en Los Ángeles, California, el domingo 23 de agosto a las 19 horas. El acceso es gratuito, previo registro, para que sea ordenado, a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Podrán seguir la transmisión por Canal 22 y medios públicos de México. Pueden entrar al portal de México Canta y muchísimas gracias a los Tigres del Norte. Bueno, vamos a las preguntas. A ver. Buen día, Presidenta Claudia Sheinbaum. Buen día, Secretaria. Buen día, titular. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Sobre migración, aprovechando la presencia de ambos, ¿cómo están garantizando las medidas de seguridad para tanto los repatriados como para los migrantes en los centros? Leía, por ejemplo, el dato de la reducción de los alojamientos y si es pertinente porque ha habido episodios dolorosos donde muchas veces los migrantes sufren lesiones o pierden la vida. Recuerdo prontamente el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ocurrió este incendio. ¿Qué medidas están tomando para que este tipo de cosas no ocurran, titular? Con su permiso. Buscamos sobre todas las cosas manejar un principio de no repetición. Y en ese aspecto se viene privilegiando protocolos y supervisiones de manera permanente en estricto apego a temas y protocolos de protección civil, pero sobre todo de derechos humanos. Hoy en día las estancias tienen otro rostro, no tiene ningún tipo de acción que tenga que ver con temas carcelarios, hay libertad, hay acciones. Tenemos ya también la aplicación de la restricción por parte de la Corte, en donde solamente en las estancias pueden permanecer máximo 36 horas y eso evita que en su momento haya un tema de mayor confinamiento. Y, por supuesto, que tenemos un despliegue de más de 5,000 elementos a lo largo y ancho del país que busca generar rescates humanitarios en zonas de riesgo, en el tema de la famosa bestia y también de que evitar que la gente que anda en movilidad pueda caer en manos de delincuencia organizada, y con ese tipo de acciones buscamos entre todos poder generar una movilidad humana más segura, más humana y siempre privilegiando los derechos humanos y la integridad de las personas. ¿Cada cuánto se hacen estas supervisiones, titular? De forma permanente y aleatoria. Tenemos una supervisión que hemos determinado como una Dirección de Derechos Humanos y Protección Civil desde el Instituto Nacional de Migración y es de forma permanente todo el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Presidenta, también sobre migración, pero sobre un particular. Un poco de memoria antes. Cuando María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, estaba haciendo su gira acá en la Ciudad de México en medios de comunicación para defender el acto de haber dejado entrar agentes de la CIA a su territorio,
Después de esa gira, el gobierno estadounidense es que anuncia solicitudes de extradición hacia el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Y ahora, en este contexto, cuando los mexicanos están conociendo que funcionarios muy cercanos a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, pues están involucrados en tramas de corrupción, en un nivel de desesperación como en los grados que vimos en el Senado de la República, pues ahora también se anuncia la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pues más allá de lo que puede opinar uno, de lo que nos pueda parecer a muchos como un uso de política facciosa en materia migratoria y de justicia del gobierno estadounidense para limitar o desestabilizar los gobiernos de izquierda latinoamericana que aún quedan, me gustaría preguntarle su impresión. Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman a personas políticamente expuestas, tiene un sentido político, esencialmente. Porque no es parejo a todos los países si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos. Esa es mi opinión. Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país. Y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana. Esa es mi opinión. Porque no veo yo otra razón. ¿Y lo usa quién? Pues la derecha mexicana, que cada vez es más entreguista a los Estados Unidos. México tiene una larga historia de defensa de la soberanía, larga, desde la independencia. Hay que recordar, no solo de Estados Unidos, que México inicia su independencia en 1810, viene la consumación en 1821, pero España no reconoce la independencia hasta 1836. Y en el momento en que España reconoce la independencia de México, en ese momento viene de muchos países, de Francia con la Guerra de los Pasteles, de Estados Unidos, de querer entrar a México. Hay una larga historia. Se repite varias veces en el siglo XIX y en 1914 se repite nuevamente, con tropas en el puerto de Veracruz. Y en todos los casos ha habido una defensa heroica de nuestra soberanía y nuestra independencia, porque en México decide el pueblo de México. A lo largo del siglo XX fueron muchos momentos de buscar la injerencia en México, con gobiernos en su momento del PRI, con los gobiernos del PAN, particularmente con Fox, pero también con Calderón, que es el PRIAN en realidad, a partir del neoliberalismo. Se abren las puertas de las agencias de Estados Unidos en México. Entonces es una visión de que los países no sean independientes y soberanos, sino que respondan solamente a un interés. Y no es solo por ser Estados Unidos, es con cualquier país del mundo. México es un país libre, independiente y soberano. Y esta búsqueda de interferir políticamente en México, o de usar a México también
para su propia elección, nosotros siempre hemos dicho no, como lo dijo Carranza en su momento, como lo dijo Juárez en su momento, como lo dijeron generaciones y generaciones de mexicanas y de mexicanos, que han dicho México es independiente y guardamos una relación de coordinación, pero no de subordinación. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando viene una cuestión de una visa? Pues hay que ser valientes. No hay que, porque no hay otra cosa. Obvio que el gobierno de Estados Unidos presenta una prueba contundente contra cualquier ciudadano mexicano, cualquiera que sea su profesión, es más, en política, cualquiera que sea su partido político, pues que presente pruebas y que sea juzgado de acuerdo a las leyes mexicanas. Pero tiene que haber pruebas, como en el caso de Sinaloa, que lo hemos dicho muchas veces. Estados Unidos a la fecha no ha presentado ninguna prueba, más que lo que hizo público, que no representa prueba alguna para la Fiscalía General de la República. Que presenta una prueba contundente, fehaciente, que evalúa la Fiscalía General de la República y un juez, pues entra la justicia mexicana. Entonces, son búsquedas de interferir, de haber injerencia en la política mexicana. Y no debe ser así, debe haber una relación de respeto mutuo. Lo tenemos en muchos temas, pero también hay que señalar cuando consideramos que su intención es otra. ¿Eso representa un conflicto? Pues no tiene por qué representarlo, pero sí hay que decir las cosas por su nombre, porque de otra manera, pues el pueblo no sabe qué es lo que pensamos, la gente no sabe qué es lo que pensamos, y se deja venir pues toda la andanada. Ahí viene, completa. Pero el pueblo sabe. Ayer me sorprendió la encuesta de Las Heras. O sea, más del 80% de la gente está a favor de que el gobierno de México sancionara a un medio por decir mentiras. Vuélvela a poner. Y miren que jamás lo hemos planteado nosotros. Nosotros lo único que dijimos fue recuperar una lucha legítima de la sociedad civil, que hoy muchos de ellos se echaron para atrás, pero de la sociedad, porque sociedad civil tiene sus connotaciones, de la sociedad, de que hubiera códigos de éticas en los medios, código de ética en los medios. Pero fíjense, 79% estaría de acuerdo en sancionar un medio por engañar o por emitir noticias falsas. Lo digo porque cuando uno ve las redes sociales, dice, ay, la gente piensa que la presidenta está muy equivocada al defender los lineamientos que propuso la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, porque pues, en X todo es en contra, ahí con sus excepciones. Y luego uno empieza a ver las cuentas y dice, ¿quién será esta señora que se llama, no sé, Melissa, que no sabemos quién es, que hace 300 tuits al día en contra del gobierno? ¿Y quiénes son todos estos que tienen 10, 15, 100, 200 seguidores y que repiten y repiten y repiten las noticias?
Y luego cuando uno hace el análisis científico, pues se da cuenta de que hay redes de bots pagados. Que por cierto aprovecho para decirlo, porque ya están diciendo que la lista de Sheinbaum, les invito a que vean nuevamente la conferencia de prensa de derecho de réplica de Luisa María y lo que ayer dice Luisa María. Luisa lo que dice es, viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto, de la presidenta. Mostró cómo funcionan las redes hoy. Nunca dijo, esta es la lista de quién sabe qué. No, pero ya todos, la lista de Sheinbaum. Si hay la mayor libertad de expresión de la historia. ¿A quién se le censura? Pregunto, ¿a quién? A nadie. Entonces ahora se van a dejar venir seguro, ahí se los aviso. De que le quitaron la visa al hijo del presidente López Obrador. ¡Escándalo mundial! Entonces, respecto a Estados Unidos, lo único que pedimos es respeto. Nosotros no opinamos de su elección, es una decisión del pueblo de Estados Unidos, pero también en la política mexicana, quien decide es el pueblo de México. No tiene por qué haber injerencia de ningún país, de ninguno. Y se colabora, se coordina, pero de igual a igual. Así. Hay una idea en la oposición de que contar con visa o no tenerla es un certificado de buen comportamiento para un mexicano. ¿Usted qué opina de eso? Es el pueblo quien define el apoyo, el reconocimiento. No es una visa. Ahí tienen al presidente del PRI yendo a Estados Unidos, es vergonzoso, a pedir que le quiten visa a los mexicanos. Un hombre, por cierto, pues de dudosa reputación, pero que lo único que tiene es decirle a Estados Unidos, quítale visa a este y este y este y este, porque resulta que hablaron mal de mí. ¿Qué es eso? ¿Qué político mexicano va a agacharse, a arrodillarse frente a Estados Unidos? ¿Qué se puede esperar de una persona así? ¿Qué se puede esperar de los senadores mexicanos que usan todas las televisoras de Estados Unidos para hablar mal de México? ¿Qué se puede esperar? Pues lo que son, se abren de cuerpo entero. Ya sabemos quiénes son. Son aquellos que quieren que en México gobierne otro país. Son aquellos que quieren quizá que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sea quien defina lo que pasa en México. Son aquellos que quieren, como los conservadores del siglo XIX, que fueron a buscar a Maximiliano para que un monarca extranjero gobernara México, porque aquí no había capacidad de hacerlo. Son herederos de Santana, son herederos de Maximiliano. Nosotros no, nosotros somos herederos de Juárez. Nosotros somos herederos de los liberales mexicanos. Nosotros somos herederos de Madero. Somos herederos de Leona Vicario, de Josefa Ortiz, del cura Hidalgo, de Morelos, orgullosamente, de los que defienden la soberanía, de los que dicen aquí está la patria, de los que decimos estos somos los mexicanos y las mexicanas.
que no nos rendimos, que no nos arrodillamos ante nadie. De esos somos herederos, de esos héroes y heroínas, de los héroes anónimos que lucharon contra la invasión francesa el 5 de mayo. Somos herederos de los veracruzanos que defendieron siempre la soberanía de México. Somos herederos de eso, y el pueblo de México es heredero de los grandes héroes y heroínas y de la defensa de la patria, la soberanía, la independencia, la libertad y la democracia. De eso somos herederos y estamos orgullosos de serlo. No somos herederos de los que se arrodillan frente a los poderosos. No somos herederos de los que van a buscar la injerencia extranjera para dominar a México. No somos herederos ni de Santana, ni de Victoriano Huerta, ni de Porfirio Díaz. Somos herederos de lo mejor de México. Y eso es lo que tiene el pueblo en el corazón. Entonces, aquel que va a arrodillarse al extranjero, pues no creo que tenga muchos seguidores en el país. Por eso digo, solitos. Como decía Napoleón, tenía una frase de cuando tu, no digamos enemigo, adversario se equivoca. No lo interrumpas. No lo interrumpas. Pásale, compadre. Síguele, Alito, ahí la llevas. Síguele, Salinas Pliego, ahí la llevas. Vas muy bien. Adelante. Presidenta, ya que menciona el tema de las listas, el México de redes sociales tiene poca memoria. Le falta tomar más omega 3 para no olvidar este tipo de cosas. Y sería sano recordar un tuit. No suelo usar el celular, me gustaría leerlo. Dice: la llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Hay que tomar lista y que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Esto se escribió el 15 de octubre de 2021 y el autor es Claudio X González. Eso ya se les olvidó. Ahora, con lo que usted menciona de sería bueno que vieran la conferencia de prensa de nuevo, pues no lo van a hacer. O sea, no, hay una deshonestidad intelectual en los medios de comunicación, ya ni se diga de aquellos que aparecen en los medios. Es la consigna. Pongo un ejemplo. Circula un clip de usted donde, hasta donde tengo entendido, es un planteamiento, una propuesta, no una acción afirmativa de algo que va a pasar sobre la liberación de presos, por ejemplo. Ah, sí. Por ejemplo. A ver, ¿qué opinan de una persona de bajos recursos que tiene una fianza tiene que pagar 3,000 pesos y no tiene los recursos para pagarlos para poder salir de la cárcel? ¿Se le ayuda o no se le ayuda? Cuando su delito fue un robo menor. ¿Qué opinan de una mujer indígena que ya la mayoría han sido o se liberan permanentemente, que a lo mejor no tuvo acceso a un abogado por no hablar la lengua castellana? Pues cuando hablamos de que hay personas que llevan 15 años sin sentencia por delitos absolutamente menores y que hay que dar la oportunidad de que, de acuerdo con la ley, puedan salir de la cárcel, porque ya en realidad cumplieron su condena. ¿Pero qué opinan de ello? Ah, no, la presidenta quiere liberar a los presos de la delincuencia organizada, narcogobierno. Ah, pero aquí decimos que hemos tenido a más de casi 70,000 personas vinculadas con la delincuencia, entre todas las autoridades. Ah, no, eso no cuenta. Ah, que la presidenta dijo que propone que el Paso de Cortés se llame Paso de los Pueblos Indígenas. ¡Ay, autoritaria!
poseedora de la verdad absoluta. ¿No? Eso es lo que dicen. No sé cuántos, además dicen lo mismo y hacen tantito creativos, ¿no? Todos dicen lo mismo, todos. Entonces pasan por el chat, ¿no? Ahora hay que hablar de la lista de Sheinbaum, la lista de Sheinbaum, córrele. Y todos, ay, yo me siento orgulloso de estar en la lista. Ay, me pusieron en la lista, abuelo mío. O sea, ¿qué es eso? Si no hay ninguna lista. Luisa lo único que hizo fue decir cómo operan las redes sociales. Vean la conferencia. Entonces, a ver, ¿por qué México va a seguir adorando a Cortés? Pregunto. El que llegó a tierras, a este territorio, y perpetró genocidio, matanzas, descrito en Cholula, y después de la matanza de Cholula camina entre el Ixta y el Popo y se le queda el nombre del Paso de Cortés. Qué bueno que haya esta discusión. Ay, revisionista. Ahora son ellos los que dicen que no hay que revisar la historia. Cuando ellos quisieron borrar de la historia a los niños héroes, cuando ellos quisieron borrar de la historia al Pípila, porque representaban soberanía y dignidad. No, bueno, entonces sí reivindico que recuperemos la memoria de los pueblos, que reivindiquemos a los pueblos indígenas, que eso implica dignidad de México, de nuestro pueblo, de nuestra historia, porque lo otro es muy racista, en el fondo es muy racista, es seguir defendiendo la colonia. Pero todo es las listas. La verdad absoluta de la presidenta. La presidenta no acepta que vengan aquí los panistas y los priistas a debatir. Bueno, para eso está el Congreso. Allá que debatan, pues ese es el espacio del Congreso. Hoy aquí pues hay periodistas de todos los medios. TV Azteca viene aquí, nomás que nunca pregunta. Vienen medios alternativos, todas las televisoras están aquí, vienen los medios estatales, viene Reforma, viene el Universal, viene el Heraldo, viene Milenio, y busco darles la palabra a todos. No, pero la presidenta autoritaria. Bueno, es que no bajen tantito a caminar. Justo sobre ese tema, hay también una irresponsabilidad enorme de quienes usan el micrófono. Aristegui en concreto, con el tema que de por sí tiene un tema de origen, o sea, llamarlo lista de por sí es tramposo. Pero ella, por ejemplo, el día de ayer la compara directamente con Hitler y con Stalin. Entonces, es lo que decía Hannah Arendt, la banalización del mal, o sea, llevarlo a la falacia del ad Hitlerium, que es exactamente lo mismo que se hizo no solamente en gobiernos autoritarios, sino en los peores regímenes de la historia de la humanidad. No hay un llamado a la prudencia, Presidenta, porque, o sea, ya también es insisto, un ejercicio de deshonestidad intelectual que no puede ser el estándar mínimo del debate público. Fíjense, es la mejor demostración que hay libertad de expresión. O sea, Carmen Aristegui puede decir lo que ella quiera en su programa. ¿Quién le dice que no? ¿Quién le llama por teléfono al dueño de la radio a decirle, oye, corre a Carmen Aristegui? Porque eso lo hizo Calderón, ¿no? O Peña, hago Calderón en su momento y luego Peña, a cambio de prebendas. Eso hicieron. Oye, que el escándalo de la Casa Blanca, que salga Aristegui de las noticias, ¿cómo es posible que se ponga contra el presidente y saque una nota como esa?
¿Qué hemos hecho nosotros para censurar a alguien? ¿Qué hemos hecho? Nada. Derecho de réplica, eso sí. Es más, es constitucional. O sea, si los medios, si no hubiera esta conferencia, si yo no tuviera mis espacios de información, pues ¿qué pasaría? Que la gente solo se informaría de lo que dicen los medios de uno o las redes de uno. Y como hemos demostrado en varias ocasiones, y esto fue lo que planteó Luisa, las redes están monetizadas. O sea, tú puedes comprar para que se paute algo, o puedes generar una red inmensa con mucho dinero para poder orientar la opinión. Pues lo único que decimos es, miren lo que pasa en las redes. Esto pasa. Eso fue lo único que hizo Luisa. Las redes funcionan de esta manera. Alguien dijo, oye, es que este periodista ha hecho esto. No. No hay ninguna lista de ningún tipo. Se dieron ejemplos de cómo algo que viene en contra del gobierno, después lo toma una red de derecha internacional para afectar al gobierno y tratar de generar una opinión pública distinta. Eso fue lo que se dijo. Ahora, Aristegui, ¿quién la está censurando? Nadie. ¿Quién ha censurado a TV Azteca? Que se la pasa diciendo una cantidad de sarta de mentiras tremendas. Nadie. ¿Quién ha censurado a varios, a Azucena cuando habla mal de nosotros? Nadie. Nadie lo censura. Yo no hablo con un dueño de un medio a decirle, oye, ¿cómo es posible? O le digo a Paulina o a Brito, oye, háblales, qué barbaridad, ¿qué es esto? No, si no salen las notas que nosotros planteamos, entonces sí, se busca, oye, esta es la opinión de, sacaron esto de SICT, pedimos el derecho de réplica para que se dé a conocer la opinión del gobierno. Eso sí se hace muchas veces, o se envían cartas, pero no siempre se da a conocer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí decimos, informamos lo que hacemos. A ver, ¿quién conocía el extraordinario trabajo que hace la Secretaría de Gobernación y el director del INAM para recibir a nuestros paisanos? Muy poca gente lo conoce. Se da todo el apoyo, porque así debe ser. Si no tuviéramos la mañanera, ni podría. Bueno, hay un montón de cosas que estamos haciendo que ni nos da tiempo de informarlo aquí y se busca que a través de las redes sociales. Les pongo un ejemplo. Cuando vino lo de los desplazados de la montaña de Guerrero, en el gabinete de seguridad lo trabajamos, lo vimos y platicamos cuál era la estrategia que íbamos a seguir. Rosicela lleva trabajando con un equipo desde hace 3 meses más o menos, ¿no?, en la montaña de Guerrero. Hay una presencia de todas las instituciones del Gobierno de México en los municipios en donde había desplazados. El lunes van a dar conferencia de prensa para informar. Bueno, eso no lo habíamos informado, pero ahí están, igual que en muchos otros lugares. Entonces, hay cosas que ni nos da tiempo de informar porque se trabaja mucho, mucho. Y lo único que hacemos es decir, vamos debatiendo lo que dijiste porque resulta que no es cierto. Así es todo. Y Luisa tiene un horario en donde dice, a ver, derecho de réplica, Reforma dijo esto, no es completa la información. Aquí viene
el funcionario correspondiente para que le explique a todos cuál es la información correcta. Porque si nos dedicáramos aquí a hablar solamente de las noticias falsas, pues no acabaríamos nunca. Entonces, hay libertad de expresión en México. Y los que andan diciendo que la lista de Sheinbaum lo saben, porque ellos vivieron a Peña Nieto. La mayoría de ellos vivió a Calderón. La mayoría de ellos vivió a Fox, a Zedillo, a Salinas de Gortari y a los gobiernos de antes, del autoritarismo tremendo. Todos vivieron las llamadas por teléfono, el dinero que les daban, te apoyo por acá, pero no hables de esto. Todos lo vivieron. Claro, ahora ya no hay eso, pero hay libertad de expresión total y absoluta. A nadie se le silencia, a nadie se le dice no digas esto, no hables de esto. Bueno, lo que acabas de decir, que dijo Carmen Aristegui, que es la cosa más absurda que he oído en toda mi vida. Pero como ya lo dijeron, te lo apuesto que mañana lo va a decir otro, y 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 lo va a decir otro. Por fortuna, fíjense lo que piensa la gente. Es increíble. ¿Cómo es posible esta campaña tremenda de que la presidenta es una autoritaria y la gente piensa esto? Y ni siquiera lo vamos a hacer, porque no vamos a sancionar a ningún medio de comunicación por engañar a las audiencias. Lo único que dijimos de acuerdo con la ley es: ten un defensor de audiencias y un código de ética. En el código de ética tú puedes decir, número 1, voy a decir mentiras todo el tiempo. Ese es tu código de ética, que la gente lo conozca. Nadie te va a sancionar porque digas mentiras todos los días. Solo informa. Bueno, la otra también, que es la que sigue. ¿Qué tan importante es para usted que los programas de radio y televisión distingan claramente cuando están dando una noticia, cuando es una opinión del comunicador y cuando están transmitiendo un contenido pagado publicitario? 78%, muy importante o algo importante. Eso es lo que opina. Bueno, es una encuesta de opinión. Entonces, nosotros estamos muy tranquilos, trabajando todos los días por el pueblo de México. Y en la mañanera se va a mantener, porque es indispensable informar a la gente y debatir de la vida pública de México. Cierro, Presidenta. El peso ha roto la barrera esta madrugada de las 17 unidades, se encuentra en 16.98. Esto no ocurría desde el triunfo electoral del 2024, que estuvo en 16.28, que se entiende por la naturaleza de ese contexto, pero pues yo escucho en las noticias agoreros económicos del desastre. Entonces, ante el superpeso, ¿qué diría? Vamos bien. Yo les dije que el segundo semestre iba a despegar más la economía, porque están iniciando muchas obras públicas que por distintas razones, sobre todo burocráticas, se retrasaron. Entonces, vamos bien y cada mes va a estar mejor. Ya, ahora que viene el informe, ya son 2 años, bueno, 23 meses. Porque el 1 de octubre cumplimos los 24, 23 meses. Viene el informe, ahí vamos a dar cuenta a la nación de lo que hemos hecho en 2 años de gobierno, y vamos a ir también a informar a cada entidad de la República lo que estamos haciendo en cada entidad de la República, y el cierre aquí en la Ciudad de México. Y yo creo que les van a gustar los spots del informe, porque ya iniciamos su grabación. Y son un poco diferentes, no tanto porque tampoco se puede ser. ¿Dónde se grabaron?
Los grabamos estos días, muy divertido porque dije que quería que se grabara lo que hago normalmente, no así como normalmente se hace, ¿no? Muy institucional. Y pues fui el otro día a una preparatoria, ¿no? Ahí salió no sé si ya lo subieron a las redes, que me enseñaron a bailar los jóvenes. Y es lo que hacemos, muchas veces se ve el evento, pero no se ve la otra parte de relación con la gente. Entonces, vamos a dar buenas cuentas. Gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias, secretaria. Vamos. Sobre el tema. A ver, la compañera de Tabasco. Presidenta, hola, buenos días y bienvenidos, comisionada y secretaria. Soy Yesenia Peralta de Business Energy. Quiero hacerle una pregunta al comisionado. Tabasco y Chiapas son estados que, bueno, también Quintana Roo del sureste, que colindan con fronteras. ¿Qué estrategia permanente se ha seguido para detener los éxodos masivos de Centro y Sudamérica? Si te refieres al tema de las caravanas, con el tema de éxodos, queremos decirte que la instrucción ha sido muy clara, ¿sí? Un trato humanista con una visión de lo que hoy maneja el Gobierno de México, y lo que buscamos es generar, por medio de diálogo, de acercamiento, el generar las facilidades, revisar cada uno de los casos. Hay un grupo especializado por parte del Instituto Nacional de Migración, que es el grupo Beta, ¿sí? Que lo conocen muy bien y que tiene una gran cercanía con todos los migrantes, y eso permite ir entendiendo sus razones, revisar sus trámites, saber cómo podemos avanzar con ellos y poder, mediante el diálogo, poder encontrar soluciones para todos y cada uno de ellos. También un trato humanitario. Por supuesto, por encima de todas las cosas, hasta hoy se ha podido alcanzar las condiciones, y esto tiene que ver con la participación, la mesura, la prudencia de todas las partes y, por supuesto, la alta responsabilidad que nos ha encomendado la presidenta. Muchísimas gracias, comisionado. Para servirle. Presidenta, si me permite, en este tiempo que estuve en el sureste, y por eso hasta ahora regreso por acá, fuimos testigos en el sureste del banderazo de inicio de la tercera etapa de la modernización de Puerto de Progreso, que se suma al desarrollo histórico del sureste, en este caso específico del estado de Yucatán. El gobernador Joaquín Díaz Mena ha presentado este proyecto que involucra al gobierno federal y estatal con la finalidad de volverlo una obra histórica en el estado de Yucatán, ampliando a 114 hectáreas de mar adentro y hacerlo un puerto de altura, lo que permitirá recibir buques de carga, gas licuado e hidrocarburos, así como cruceros internacionales, y que esto tendrá una conexión desde el puerto con el Tren Maya, tanto para turismo como para carga. Presidenta, el rezago histórico del sureste, que por años había afectado al sureste, con este tipo de obras da una gran esperanza, lo que proyecta un nivel de empleo en todos los sectores. ¿Podría darnos datos acerca de lo que viene con esta estrategia que se llama Renacimiento Maya? El Puerto de Progreso hoy existe, creo que lo construyó, a ver si me acuerdas, pero para que lleguen barcos de mayor calado requiere mayor profundidad. El que lleguen barcos de mayor calado pues es muy bueno para el sureste. El sureste, el Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas o sur-sureste y Tabasco, que por cierto son los estados por donde pasa el Tren Maya, tienen la característica de estar poco conectados. Incluso durante mucho tiempo era más fácil que llegaran cosas de Europa por barco que del centro de México. Por eso hay, pues, una de las comidas ahí yucatecas usa queso holandés, entre otras cosas porque llegaba por barco. Entonces, es muy importante la conectividad del sureste porque permite incluso reducir precios de muchos de los productos, porque si cuesta mucho trabajo llevar los productos, por ejemplo, del norte o del Bajío, del centro del país al sur-sureste,
pues entonces se encarecen los productos. Entonces, recibir, sea por exportación, importación de productos en Yucatán o por cabotaje, es decir, que se pueda transportar en barco en el territorio nacional, pues es muy importante. Entonces, uno de los proyectos que Joaquín Díaz Mena planteó desde su campaña, como el Renacimiento Maya, entre otras cosas, fue ampliar el puerto de Progreso. Y nosotros estuvimos de acuerdo desde entonces y se está haciendo. Es una inversión conjunta del gobierno del Estado y de nosotros. Entonces, se está haciendo un puerto de mayor calado y eso va a permitir la llegada de barcos que tengan más capacidad. ¿Qué más estamos haciendo ahí? El Tren Maya de carga va a llegar hasta Progreso. El Tren Maya hoy no llega hasta Progreso. Entonces estamos haciendo una línea que llegará hasta Progreso. Entonces llega en barco, se conecta con el Tren Maya de carga y de ahí puede transportarse a la península o incluso ya a través de Palenque con el interoceánico y de ahí también con los trenes de carga que ya existen hasta el norte o hasta Estados Unidos y Canadá. Entonces es una obra muy, muy importante y además tiene inversión pública y inversión privada, porque una parte se dan permisos en el puerto para que haya desarrollo privado, que son importadores y exportadores o productores que permiten pues que esa zona se desarrolle todavía más. Sí, es una obra histórica. Sí, que va muy a impactar importante. al sureste. Sí. ¿Cuándo inició Puerto Progreso? Con Lázaro Cárdenas. ¿Y el puente cuánto se hizo? Pero después del puente que llega hasta Puerto Progreso. Van a ver, chécale, porque no tengo la certeza. Gracias, Presidenta. Es un buen dato lo que está ocurriendo con esta obra importante. En otro sentido, Presidenta, Tabasco es un estado eminentemente petrolero. Nunca fue así, fue a partir de los años 70 que se detona el boom petrolero desplazando la agricultura y la ganadería. En la actualidad, la crisis de petróleos mexicanos ha provocado un desempleo tanto de trabajos directos al sector como indirectos, provocando un desempleo importante en la entidad. En ese sentido, el gobierno del estado que encabeza Javier May ha seguido la política del bienestar implementada con su gobierno y como continuidad de la Cuarta Transformación. Se ha informado que Tabasco tuvo un crecimiento en desempeño de su economía en un 3.3% en diversas áreas. Sin embargo, aún el estado enfrenta una crisis muy importante, por lo cual la Secretaría de Economía, por instrucciones del Gobierno del Estado, ha anunciado una iniciativa para la generación de empleos en la entidad y de diversificarla, no solamente depender de los empleos que provoca la actividad petrolera en el estado. Mi pregunta es, Presidenta, ¿habrá alguna estrategia por parte de la Federación para generar empleos en la entidad a corto plazo que tenga que ver con, los polos de inversión que ya se están manejando, pero en un corto plazo, Presidenta, maquilas o algo que se pueda mandar al estado? Sí, se está trabajando en varias áreas en Tabasco. Una es otra conectividad, que es la parte de la carretera que conecta justamente hasta el sureste, que es la Macuspana-Escárcega, sí. Que va muy avanzada y sigue trabajándose y va a ser muy importante para Tabasco. La otra, y para todo el sureste. La otra, para Campeche también. Se está haciendo la línea de tren interoceánico que va hasta la refinería Dos Bocas, que también va a ser muy importante para poder desarrollar toda esa zona. Y además se está apoyando en producción primaria, tanto cacao como también el proyecto ganadero que tiene Tabasco, que también se está apoyando. Y en varias áreas estamos apoyando. Sí, de hecho, cabe señalar que gracias a esos programas se está regresando al sector primario en el campo y la agricultura y la ganadería. Y digamos que la reducción de lo he dicho aquí, Pemex llegó a producir 3.3 millones de barriles diarios, pero se hizo de manera artificial porque se sobreexplotó irresponsablemente Cantarell, que es pues uno de los grandes yacimientos que dio desarrollo al país. Eso fue responsabilidad de Fox y de Calderón,
que además inyectaron nitrógeno de manera muy irresponsable, que he evitado sacar gas de ahí porque se contaminó con nitrógeno y es muy caro la separación. Entonces, hoy Pemex va bien, está trabajando bien, pero pues la producción es menor, 1.8 millones de barriles. Primero por responsabilidad ambiental y de responsabilidad en la explotación de los yacimientos, y también pues porque, digamos, Cantarell, que era el gran yacimiento, pues se sobreexplotó muy rápido, ¿no? Podría haber dado para muchos más años de haber mantenido una producción más baja y no haberse contaminado con nitrógeno. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, ya merito nos vamos. A ver acá. A ver el compañero que desde hace rato está pidiendo. Sí, tú, el de lentes, no me acuerdo cómo te llamas. Sí, tú. Juan. Gracias, presidenta. La cifra que presenta hoy el Instituto de Migración es una cifra en realidad récord, histórica. Incluso aquellas políticas y megadifusión que le daba la prensa tradicional de las marchas y ver al tema migrante como la escoria de una parte de la humanidad, creo que ha quedado atrás, presidenta. ¿Me podría rectificar el señor director si esta cifra es realmente la más baja en los últimos 10 años? O usted misma, presidenta, sería el primero. De mexicanos que regresaron a nuestro país, ajá. En este caso de forma voluntaria y no deportados también, que ese es otro ramo ahí, otra gran diferencia que hay. Sin duda ha venido cambiando la migración de acuerdo a como tú lo vienes manejando, y tiene que ver mucho con la política que en su momento asuma cada uno en Estados Unidos. Lo quiero manejar con mucha puntualidad porque hay quien genera una mayor apertura y hay quien genera un tema de mayor cerrazón. Sin embargo, hoy se ha venido a la baja, pero hoy se viene atendiendo con mucha puntualidad. Queremos decirte que hay datos muy importantes que reflejan que el programa México Te Abraza ha hecho que la gente se quede en el país, que regrese y que generen intenciones, y sobre todo los enlaces que hoy se han dado ha permitido que muchos mexicanos ya no decidan regresar. Y eso es un tema muy importante porque México le está generando hoy grandes oportunidades. Eso hace que cada día vaya menos gente mexicanos hacia allá, y también ha venido frenando el flujo migratorio de Centroamérica y de Sudamérica hacia el norte del país. Muy bien, gracias. En un segundo tema, presidenta, fíjese que el tema de los códigos de ética tiene su origen a principios de 1900, allá por los Países Bajos. Ese es realmente su acuñación, su nicho, en relación también a todas las libertades, principalmente pues generadas por el pensamiento liberal francés y otras tantas de la parte de Inglaterra. Y desde entonces los periodistas mexicanos, principalmente en los años 60, 70, se empezaron a agrupar en una serie de asociaciones, pero con carácter democrático. Ahí está el club desde hace mucho tiempo, el Club de Periodistas de México. Estuvo en su momento la Unión de Periodistas Democráticos, fundada por Renato Leduc y Luis Suárez, este periodista refugiado que alcanzó el grado de coronel y que aquí tuvo una participación muy prolífica en los medios de comunicación, incluso fue dirigente de la FELAP, de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Desde entonces, los periodistas mexicanos, incluido una reciente asociación en la que yo participé, la Fraternidad de Reporteros, demandamos ante el Congreso de la Unión que se estableciera la cláusula de conciencia en los códigos de ética. ¿Qué significa la cláusula de conciencia? Es un concepto que tiene que ver con que el reportero no esté obligado a responder o a realizar una pregunta que vaya en contra de su conciencia o de su creencia religiosa. Y de ahí hay mucho riesgo porque
hay jefes de información de medios tradicionales todavía desde el siglo pasado que hoy mutaron a la parte digital, que amenazan a los reporteros incluso que vienen aquí a esta conferencia con ser despedidos si no hacen una pregunta que es contraria a los intereses del reportero. El reportero sigue siendo un obrero clasificado. Digo, aún con licenciatura seguimos teniendo y maestría seguimos teniendo ese valor. Pero los códigos de ética como tal debieran incluir en una partecita, porque no puede haber dos códigos de ética en un medio, la cláusula de conciencia que desde hace mucho se ha demandado. Entonces, eso sí también tendría que considerarlo ahora que está esta gran oportunidad, porque hay que verlo así como una gran oportunidad, no como una restricción, el que cada medio de comunicación tenga un código de ética. Y por parte de los periodistas, porque somos nosotros los que podemos aportar esa parte entre pares, que también el jefe de información y el dueño del medio respeten la voluntad del reportero. Eso no está, porque de otra forma están a la dispensa, como se decía antes, de la orden, y si no se cumple, se le corre. Bueno, eso. Nosotros lo que planteamos en la ley, que por cierto estuvo de acuerdo porque hubo muchas discusiones con la Cámara de la Radio y la televisión en su momento, hace unos meses, es un código de ética del medio, un defensor de las audiencias y un espacio para que la audiencia se pueda quejar. Fíjense, ya lo que tú planteas pues ya son los derechos de las y los reporteros en el trabajo de lo que significa un medio de comunicación. Pero es muy sencillo. ¿Qué tiene eso de censura? Nada. Absolutamente nada. Y sostengo que es un avance democrático para el país. Porque el medio tiene que decir cuál es su código y permitir que la audiencia se queje ante un defensor que ellos mismos ponen. Así de sencillo, simple. Y además siguen a consulta, porque además se puso a consulta. Ni siquiera se dijo, estas son. Vamos a ponerlas a consulta a ver qué opinan todos. Es un ejercicio de debate. Y por otro lado, el tema de las redes, que es muy importante que todas y todos sepamos cómo funcionan las redes sociales. Somos usuarios de las redes sociales y es un mecanismo de difusión muy importante. Pero también se ha aprovechado para generar mecanismos de manipulación, esa es la verdad. Entonces, sencillamente hay que decirlos cuáles son, cómo operan. Eso por un lado. Y por el otro, cómo ciertos esquemas están generando adicción en las niñas y los niños. Hay que decirlo, hay que hablarlo. Porque de otra manera entonces es la verdad absoluta que nadie discute ni nadie dice nada. Y es el presente y el futuro de México. Gracias, Presidenta. Sobre ese último punto, en la revista Voces del Periodista estamos realizando un gran reportaje que nos va a llevar un tiempo por el grado de amplitud y de desarrollo que tiene que ver con la lectura y el aprendizaje. Según la UNESCO, el 30% de los niños mexicanos hoy tiene un menor impacto en el conocimiento de la lectura. Una cosa es leer y otra cosa es realmente el aprendizaje. Y hay un descenso en la lectura en general. Entonces estamos realizando un reportaje de largo aliento con varios círculos de lectura. Incluso yo me acabo de inscribir al círculo de lectura franco-rusas que dirige Mario Rodríguez, que es un chico egresado de la Sorbona mexicano que estuvo 16 años allá y regresó para acá. Pero él tiene ya 5 años en los círculos de lectura del Fondo de Cultura Económica. Y estamos viendo el poco interés que hay en la lectura en adultos, pero más en jóvenes. Entonces queremos saber en la revista Voces del Periodista
cuál es ese porcentaje, porque es como una especie de paréntesis o de hoyo negro que no alcanzamos a ver, no solamente las estadísticas. Entonces queremos meternos en esa parte para realizar ese gran reportaje y sí promover también no solamente la lectura en los jóvenes y ver el impacto, como usted ha señalado aquí, que se la pasan entre 4 y 5 horas reunidos en las redes sociales, y el libro ya lo ven como algo extraño, como algo lejano fuera de los libros de texto. Ya no hay bibliotecas en las casas, todo está ya en las computadoras o en los celulares. Una lástima, bueno, a lo mejor porque es un pensamiento tradicional, pero siempre la biblioteca física de consulta es un arma que tiene que estar a la mano en la casa. Entonces, estamos preparando ese reportaje para ver hasta dónde la lectura, por una parte, es promovida por el Estado mexicano y cuál es el resultado. Ahora que usted va a ir los lunes, o al menos eso comentó, a las escuelas públicas para interactuar con los jóvenes y ver realmente cuál es el termómetro en esa parte de la lectura-aprendizaje que también tiene que ver la Secretaría de Educación Pública. Es mi comentario, Presidenta. Gracias, muchas gracias. ¿Quién más? A ver, la compañera que hace rato que no preguntas. Buenos días, Yujel Carolina de Código Libre. Presidenta, dos temas para aquí hablar de esto. Sobre la visa de Andy, esta respuesta que él le dio al gobierno de Estados Unidos, ¿no cree que esto pueda generar más tensión también? No lo creo, pues él está en su derecho de contestar. Y hay, o sea, en la relación con Estados Unidos hay que buscar siempre una buena relación, pero también hay que decir las cosas. Entonces él pues tiene el derecho de escribir lo que él decida. ¿Qué opino aquí? Pues lo que ya hemos dicho, lo que pienso de esta cancelación de visas, de cómo la derecha mexicana ha hecho de esto un asunto para ellos, porque tienen una visión de que Estados Unidos nos debe gobernar. Pero miren, les comparto algo. Tomamos una decisión en el gabinete porque fue una decisión colectiva. Invitaron a Omar a ir a una conferencia de la DEA en Argentina, al secretario de Seguridad. De principio habíamos dicho que no, pues porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes. Y después les pregunté a todos en el gabinete, ¿qué opinan ustedes que harían? Al general, al almirante, a Rosicela, estaba Luisa María, hay como, dependiendo del día, por los temas que tratamos, como 10 compañeros, ¿no? 15 a veces en el gabinete. Entonces les pregunté, ¿qué opinan? Porque van a estar muchos países del mundo ahí, de secretarios de seguridad de muchos países del mundo, no solamente de América Latina, sino del mundo. Puede ir a mostrar los resultados de México, los resultados que mostramos aquí el martes, de disminución de homicidios, de disminución de delitos dolosos, delitos de alto impacto, la estrategia que estamos llevando, nuestra relación con Estados Unidos, que es de coordinación sin subordinación, todo eso. O mejor, pues no, que no vaya, porque Omar me dijo, lo que usted me diga, yo voy a hacerlo. Y todos por unanimidad votaron que fuera. Porque dijeron, es mejor que el mundo sepa lo que se está haciendo en México y que se está haciendo bien y que la estrategia está dando resultados. Porque si no, lo que se conoce pues es la noticia falsa de que no sé qué, la noticia falsa de allá y la noticia falsa de allá. Entonces dije, bueno, pues vamos a ser democráticos, que vaya Omar a mostrar los resultados de México a esa reunión, más allá de que sea la DEA, pues porque va a estar presente secretarios de seguridad de todo el mundo. Entonces queremos que se conozca lo que está haciendo México y cómo nuestra relación de defensa de la soberanía, de coordinación sin subordinación con Estados Unidos,
está dando mucho más resultados que en muchos lugares del mundo. Entonces, hoy ya está. Hoy. Entonces, sí, y también allá no todos piensan igual allá. Entonces, hay que decir lo que pensamos, de otra manera. Entonces, yo tengo una responsabilidad como presidenta y yo siempre he sido respetuosa con el presidente Trump por el sencillo hecho de que es electo por su pueblo. Claro, cuando hay cosas que hacen agencias de Estados Unidos o le envío una carta o se lo digo personalmente en una llamada y lo digo también públicamente. Entonces, cada quien puede responder de una u otra forma. Y la mejor forma de relacionarse es no achicarse. ¿Por qué vamos a bajar la cabeza? ¿Por qué nos vamos a arrodillar? ¿Por qué vamos a tener miedo? No, somos un país grandioso y estamos dando resultados y la gente está contenta. Entonces, vamos a seguir buscando una buena relación, pero también mencionando cuando quieren que hagamos cosas que consideramos que no son correctas. Así, sin más. Okay, estamos hablando del hijo del expresidente y el Departamento de Estado dice que él revoca visas, bueno, Estados Unidos revoca visas porque puede incluir a quienes infringieran la ley o términos en su visado o si representan una amenaza para la seguridad nacional. Y estamos hablando de él. ¿Usted ve con esto una decisión o un mensaje? ¿Ve que con esta decisión puede ser un mensaje contra el movimiento? Bueno, ya lo dije. Yo pienso que mucho de esto no tiene razones de seguridad, sino más bien políticas. Y no sé exactamente de qué área del gobierno de Estados Unidos venga. Pero hay que decirlo, porque ¿por qué no lo vamos a decir? No tiene nada de malo decirlo. Al revés, es importante decir cuando vemos situaciones injerencistas en nuestro país. Y no somos la primera presidenta que lo hace. Bueno, sí, la primera presidenta, porque antes no había habido mujeres en la presidencia, pero no somos el primer presidente que lo hace. Lo han hecho muchos presidentes de México de distintas formas. Yo les contaba de Miguel de la Madrid, que previo al Mundial de Fútbol se vino una andanada por parte del entonces embajador el embajador Gavin contra México, y también diciendo este político es narcotraficante, este otro es narcotraficante, este otro es narcotraficante, este otro también, y se hizo una movilización en aquella época de defensa de la soberanía, donde prácticamente todas las fuerzas políticas, menos el PAN, por cierto, participaron. Pues ocurrió en aquel momento y se tuvo una respuesta, porque como hemos dicho, no estamos de acuerdo con de la Madrid en muchas cosas que hizo, pero en eso él defendió la soberanía. Y les hablo de Miguel de la Madrid del inicio del neoliberalismo, y previamente a ello México, por ejemplo, tuvo la posición con Cuba en contra del bloqueo. Desde el primer momento México dijo autodeterminación de los pueblos. Bueno, fue de la Madrid quien lo puso en la Constitución. Viene de la doctrina Estrada. Previo a ello, de un informe que da Carranza, su segundo informe de gobierno. Y previo a ello, nada menos y nada más que de Juárez. Entonces ha habido muchos intentos de ver reducido al gobierno de México. Pero nosotros no somos así.
Hay gobiernos que sí, porque, por ejemplo, el de Calderón llegó sin legitimidad. Calderón llegó sin legitimidad porque llegó con un fraude electoral, que por cierto ahora también con las listas, de veras, increíble. Bueno, él llegó sin legitimidad, fue un presidente espurio en México, Calderón, así con todas sus letras lo digo. Llegó con un fraude electoral en el 2006 y buscó su legitimidad en la guerra contra el narco, apoyado y abriéndole las puertas a las agencias de Estados Unidos. Y poniendo además pa' colmo a un hombre que después premió muchos años a Estados Unidos porque lo premiaron. Tiene premios de un montón de agencias, García Luna, y luego resultó que estaba aliado al narco. Entonces, hay que defender nuestra posición. Y eso no quiere decir que haya un rompimiento, ni mucho menos, sino decir las cosas como son. Obviamente yo lo digo como presidenta y no y busco siempre la mejor relación posible con Estados Unidos, siempre, por mi pueblo, por mi patria y porque así debe ser, pero no voy a agachar la cabeza tampoco. Y no es un asunto personal, es un asunto de defensa de la patria, así de sencillo. Gracias, Presidenta. En un tema, si nos podemos actualizar, ya nos comentan sobre los mexicanos, todos los que han llegado, pero tenemos cantidad de cuántos deportados que no son mexicanos se encontraron en este periodo, cuántas nacionalidades o cómo se está llevando con ellos. ¿De extranjeros recibidos, me decías? Sí. Tenemos el dato acá. Un minuto. Esta semana pasada, tan solo en esta semana pasada, se recibieron a 216 extranjeros. Y de lo que llevamos en el periodo del presidente Trump, se han recibido el 8%, que son un promedio de 19,000 extranjeros. ¿Se sabe qué nacionalidades o cómo son esos vuelos? ¿Quién los paga? No, ellos llegan por vía terrestre. Ellos llegan por vía terrestre la mayor parte. Okay. Esta mayoría que llega, ellos se encuentran en Chiapas, ellos prevén una caravana para el 20 de este mes porque dicen que la Comar no les está dando la respuesta y se sienten muy presionados allá porque no les han dado respuesta. ¿Esto es así? ¿Quieren venirse a la Ciudad de México para que les den respuesta aquí la Comar y conseguir más oportunidades? ¿Cómo se está trabajando con ellos? Bueno, hay una atención importante por parte de todo el gobierno federal, en donde está Comar, está Migración, y se van repartir de la mano de la Secretaría de Gobernación, se va analizando caso por caso, y en ese aspecto se viene generando en su momento algún tipo de expectativa o oportunidad de acuerdo a lo que cada quien tiene en base a sus propias circunstancias, porque hay quienes son solicitantes de refugio, hay quienes buscan algún tipo de regulación por unidad familiar. Entonces cada caso es específico y se analiza cada uno de los casos. Y en este tema, disculpe, de último, sobre la modernización de los procesos de migración en el país, ¿habrá algo como será en la frontera sur? ¿Qué se puede decir de estas inversiones? Bueno, hay siempre que la frontera sur tiene una vocación muy migratoria. Y eso ha generado condiciones en donde hay ofertas de empleo, donde mediante la regulación cualquier persona puede venir a trabajar a México. Existen los mecanismos propios para ello y bueno, hay empresas que ofertan empleo a extranjeros de acuerdo a las especialidades y a los requerimientos que se tienen, y eso abona, por supuesto, a la economía del país y a la economía de los extranjeros. Okay, muchas gracias. A sus órdenes. Presidenta, por último, Estados Unidos colocó a México, Canadá y a otros entre los principales países en radar en esto de las mercancías vinculadas con China. Su gobierno ha recibido de Estados Unidos evidencia concreta de que empresas chinas están triangulando mercancías por México que vulneren la regla del origen del TEMEC. No, estamos en mucha comunicación con la Secretaría de Comercio y con USTR. Este planteamiento que hacen de que hay triangulación, les hemos demostrado en varias ocasiones que no es así.
Hay mercancía que llega, tiene aquí un valor agregado y después se exporta dentro de la ley. ¿Qué hicimos en diciembre del año pasado? Se propuso y se aprobó en el Congreso un aumento a los aranceles de mercancía de países que llegan, que no tienen tratado de libre comercio con México, por razones además del Plan México. Nosotros creemos que muchas cosas las podemos fabricar aquí, que no se requiere que vengan de fuera. Estados Unidos ha planteado, por ejemplo, que haya más reglas de origen, se llama, o sea, que más cosas de las que exportamos se fabrique más en México y más en Estados Unidos. Y les hemos dicho que estamos de acuerdo, que hay que ajustar pues nada más el tiempo para que eso ocurra. Pero realmente este esquema de triangulación no es tal como ellos lo están planteando. Ok, gracias. Y nada más para terminar, disculpe, estos migrantes que están en huelga, hay migrantes en huelga de hambre en Tapachula, por esto nada más nos puede confirmar, a lo mejor es cierto o no. Migrantes en huelga de hambre en Tapachula, no hay informes. Ok, muchas gracias. Gracias. La última, a ver aquí el compañero, aquí ya, la última y nos vamos. Gracias, Presidenta. Buenos días. Manuel Galeazzi Ramírez, del Político y Sin Línea MX. Preguntarle al secretario Sergio Salomón respecto al Centro de Migratorio Siglo XXI. Hace 2 semanas se registró, me parece, algún percance. Quisiera saber qué información tiene al respecto y a todos en su conjunto si tienen pensado algún reforzamiento económico o presupuestal para el programa México Te Abraza. Sí hubo un percance que fue atendido por medio del diálogo, no hubo en ningún momento ningún tipo de riesgo. Las medidas que se tomaron a partir del lamentable suceso que se sucedió en Ciudad Juárez, llevamos ese principio de no repetición y se pudo contener en un momento, en menos de 1 hora, por medio del diálogo y respetando los derechos humanos de todas las personas que se encontraban ahí, y se llevó a cabo su proceso migratorio sin mayor problema. Mencionaban algunas organizaciones que había condiciones ahí de hacinamiento o algo así. ¿Puede usted negarlos? Sí, totalmente. Yo quiero decirte que llevamos una revisión permanente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien ha hecho revisiones de forma permanente y aleatorias para poder revisar ello, y no hubo ningún caso en ese aspecto. ¿Y sobre el posible reforzamiento presupuestal para el México Te Abraza? ¿Hay algún? Bueno, ahorita se tiene todas las condiciones, hemos recibido todas las facilidades, no tenemos limitantes para ello, y la instrucción es que se reciba a todos los mexicanos como ellos lo merecen, y así es como se ha llevado a cabo. Inclusive nosotros habíamos hecho los centros de atención, originalmente tenían muchas camas por si se querían quedar ahí como un albergue, pero no se usaban muchas de ellas, entonces por eso se fueron haciendo más pequeños, porque ellos preferían recibir todos los apoyos y trasladarse, sí hay espacio para bañarse, para asearse, pero la mayoría no quería quedarse a dormir ahí, sino de inmediato llegar a sus lugares de origen. Entonces por eso se hicieron más pequeños, porque en realidad pues muy poquitos pernoctan en el centro de atención. Entonces la tendencia sería que poco a poco sean como… No, se ajusta de acuerdo con lo que vamos de la necesidad. Por ejemplo, originalmente no teníamos en Tapachula un área de atención. Estados Unidos pidió que los vuelos que vienen de allá llegaran a Tapachula. Dijimos, sí, está bien, y adecuamos ahí un espacio. Entonces, se va ajustando. Hay recursos suficientes para atender a los paisanos. Presidenta, preguntarle también, retomando un poco el tema de Andrés Manuel López Beltrán, si él mencionaba como a posibles encargados de retirar la visa a Marco Rubio y al subsecretario de Estado. Quisiera preguntarle si usted ya había tenido alguna información previa, le habían comentado algo en su gabinete, y si esto podría requerir alguna reinformación que solicitaría la Cancillería mexicana, no sé. No, él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista, y nuestro punto de vista, como lo he dicho, es que este tema de las visas pues tiene una motivación más política que de otra cosa.
Y hasta ahí. No hay, digamos, ¿quién se encarga de otorgar las visas en Estados Unidos? Pues el Departamento de Estado. Entonces, de acuerdo a lo que nos ha estado diciendo en la conferencia, ¿sí representa otra afrenta de injerencia? A nosotros no nos informan de si van a retirar una visa o no. Es un asunto individual de quien tiene la visa y el gobierno de Estados Unidos. Nosotros no recibimos notificaciones de le vamos a quitar la visa a esto, a esta persona, a esta persona, a esta persona. Ellos toman una decisión y lo comunican y es de la persona si decide decir me quitaron la visa o no. Es un asunto personal. Y esta es nuestra posición a lo que ellos llaman personas políticamente expuestas. Presidenta, como usted bien adelantaba, la oposición tardó minutos en contestar y pedir, incluso exigir, ¿no?, que en la Fiscalía se esclarezca si hay alguna investigación que involucra al hijo del expresidente. Por ahí en alguna investigación de Huachicol se menciona a alguien de nombre Andy y por eso exigen que se esclarezca. ¿Usted tiene alguna información? ¿Ha recibido alguna documentada? No hay nada contra el hijo del presidente y si hubiera por parte de la Fiscalía una investigación, nosotros, como lo he dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie si cometió un delito, a nadie. Pero tampoco porque Estados Unidos le quite una visa vamos a abrir una investigación. Entonces, ¿cuál es el motivo? El motivo sería que tuviéramos una petición o una investigación que dijera que algún político de cualquier partido político estuviera involucrado en algún delito. Pues entonces continúa la investigación y se procede. La presidenta nunca ha dicho a este sí, este no le pongas, este sí, este no. Yo tengo mucha confianza en Ernestina Godoy, en las investigaciones que hace, en los procedimientos, son muy rigurosos. Ernestina es una mujer de primera, la verdad, muy valiente además, muy valiente. Y una gran profesional. Con ella estuvimos en el gobierno de la ciudad, ella de fiscal de la Ciudad de México, y ella sabe que ella guarda la autonomía en sus investigaciones. Me informa muchas veces pide coordinación, porque es la naturaleza, hay que coordinarse al gabinete de seguridad, pero yo soy incapaz de decirle investiga este no, este sí, este no, porque no vaya a ser de la de malas que vaya a tener impacto político. No, se hacen las investigaciones y si hay pruebas se procede, pero no tiene por qué abrirse una investigación particular porque le quitaron una visa a una persona, sea de cualquier partido político. No tengo información. Entonces, ¿negaría rotundamente alguna información sobre investigación ligada al huachicol fiscal que apela a la oposición, presidenta? No hay nada, hasta donde me ha informado la fiscal, de investigaciones que tengan que ver con el hijo del presidente, con Andrés Manuel López Beltrán. Y si las hubiera, pues ya le correspondería a la fiscalía igual que a cualquier otra persona. Ya para terminar, presidenta, dos temas finales. El 13 de agosto se registró una de las cifras más bajas en homicidios. Quisiera preguntarle a qué lo atribuye esto y si se está implementando alguna estrategia para reforzar el combate. ¿Saben cuántos homicidios hubo ayer? Homicidios dolosos en el país. 20. Es la cifra más baja en por lo menos 15 años, en un día. Y es una estrategia que le hemos explicado aquí muchas veces. Una estrategia que tiene que seguirse trabajando todos los días. Ayer estuvo el general secretario con Omar en Michoacán, viendo el plan Michoacán y el reciente operativo que hicieron en algunos de los municipios. Estuvieron hablando con productores de aguacate para ver cómo se reforzaba el apoyo y se está trabajando todos los días. Ahora sí, ya lo último, presidenta. Está por cumplirse 11 meses de la huelga en el Nacional Monte de Piedad. Hay al menos 2,000 trabajadores que exigen que se levante esta huelga.
Aparentemente en la Suprema Corte hay un recurso para declarar improcedente a la huelga y los trabajadores han solicitado comparecencia con usted. De parte de la Secretaría del Trabajo han recibido que van a ser considerados, se va a iniciar un procedimiento para ser considerados. Yo quisiera preguntarle a usted si existiría la posibilidad de recibirlos, de asistirlos y si se podría auditar al líder sindical, pues han surgido polémicas en contra suya, Arturo Sayún me parece se llama, y quisiera saber qué información tiene al respecto usted. A ver si Marat puede dar más información sobre este tema. Marat ha estado muy cerca del tema, ha hablado varias veces con la empresa, con los líderes sindicales, con los trabajadores. Se ha atendido por parte de Secretaría del Trabajo y a ver si se puede dar una nota sobre este tema. Sí, sobre todo porque son 300 sucursales, Presidenta, y sabemos que muchos mexicanos sí, son ya muchos meses. Recurrimos a estos instrumentos. Le agradezco mucho. Gracias. Bueno, vamos con hoy está con la sección 22. Fue un diálogo, fueron dos temas importantes, bueno, fueron varios, ¿no? Estuvimos como 3 horas ahí. Un tema, recuerden que se había planteado, no es el primer año, que había para las y los maestros de Oaxaca 800 millones de pesos más. Tiene que quedar muy claro que no es para el sindicato ni para la coordinadora, es para los maestros de Oaxaca y hay un procedimiento. ¿Para qué son esos recursos? Son para renivelaciones, recategorizaciones, en fin, varios temas. Entonces se habló de ese tema, se habló de los útiles y uniformes escolares. Muchos estados de la República tienen un programa de útiles y uniformes para las niñas y los niños. Por ejemplo, San Luis Potosí tiene un programa. ¿Qué otros estados? Colima creo que tiene un programa. Aquí en la ciudad estaba el programa de Mi Beca para Empezar. Puebla tiene un programa de útiles y uniformes. Entonces el estado sigue dando los útiles y uniformes y aparte este año nosotros dimos 2,500 pesos a cada niña y niño de primaria para sus útiles y uniformes. En secundaria se da la beca Rita Cetina. Entonces, los maestros de Oaxaca dijeron, queremos que continúe el programa de útiles y uniformes que ya traíamos, además de las becas que está dando el gobierno, que es un programa estatal. Y el Estado pues no tiene los suficientes recursos para poder dar un uniforme. Entonces, planteamos que se puede apoyar al Estado de Oaxaca para que conserve los programas como venían, igual que se hace en Puebla, igual que se hace para apoyar el presupuesto del Estado para este tema, para que las niñas y los niños pues tengan el recurso del uniforme que ya de por sí tenían y que de hecho fue algo que pidió la sección 22. En realidad fueron esos dos temas, entre muchos otros que estuvimos platicando, de temas y pues ellos intervenía Mario, intervenía la Secretaría de Gobernación, en fin. Entonces fueron dos temas que ellos ya habían solicitado a la Secretaría de Educación Pública y que esperaban que pues hablar conmigo para ver si se podían otorgar. Y dijimos, siempre que sea para apoyar a las niñas y los niños de Oaxaca, ahí vamos a estar. Y es un programa que venía antes. Bueno, no lo sé, ellos tendrán que decirlo, ¿verdad? No me corresponde, pero fue una plática pues como debe ser, entre una sección sindical que en realidad no planteó nada para el sindicato, nada para los de la comisión de la sección 22, sino todos eran solicitudes de las y los maestros de Oaxaca y el gobierno, quienes estábamos en el gobierno. Gracias, buen día. Vamos con video de Suave Patria porque Bulmaro no anda fuera, anda en Durango, en la Feria de Lenguas Indígenas. Xivan, Presidenta, Xivan, amigas y amigos, les acabo de saludar en la lengua Odam, el tepehuano del sur del estado de Durango. Bienvenidas y bienvenidos a Suave Patria, el espacio donde cada viernes admiramos los oficios que se aprendieron mirando a los ancestros y apreciando nuestra madre naturaleza, porque hay trabajos tradicionales que reúnen en un vaso el espíritu de las plantas y el color de nuestra tierra.
porque en México los pueblos originarios han preservado técnicas que desde épocas remotas enriquecen nuestras celebraciones y rituales con bebidas aromáticas. De ese conocimiento ancestral salen aquellas gotas cristalinas que al mojar nuestros labios entregan el beso de nuestra tierra mexicana. Para conocer un poco más a lo que me refiero, por favor, acompáñenos a ver la siguiente cápsula. De la profundidad de la tierra a la mesa de México llega el mezcal ancestral de Palpan de Baranda, herencia viva de nuestros pueblos. No es cualquier destilado, es el mezcal más puro y el más escaso. No hay máquinas, solo manos. Lo protege la denominación de origen, lo protegen ellos, los maestros que heredaron el fuego. Los abuelos platican que hace años se empezó a hacer el mezcal aquí y ahora nos sentimos orgullosos de poder hacerlo y cultivarlo de buena manera. Si el mezcal de Palpan ahorita tiene la denominación de origen, quiere decir que la cultura y la historia para México se va a poder exportar y ser reconocida en otros países. Tiene un cuerpo especial el mezcal y un sabor auténtico que no lo tiene un mezcal industrializado. De una olla de barro salen solo 12 litros al día. No se puede hacer más porque todo es a mano. Por eso sabe diferente. Sabe a humo, a piedra, a montaña. No sabe a fábrica, sabe a Palpan. Es una gran satisfacción el ver ya una planta ya madura, ver todo el proceso, el saber que fuimos partícipes de todo el crecimiento de esta planta, fuimos parte del proceso. Fue un señor ya de edad que le agradezco que me enseñó a hacerlo desde hace 20 años. Saber cómo cargar el horno y saber cuándo están las piezas. Mi orgullo es ser de aquí y dedicarme a esto en las labores del campo para el beneficio de mi familia y de la comunidad. Este no es solo mezcal, es Morelos servido en jícara. Es la tierra que no se rinde, el fuego que no se apaga. Es la patria suave, líquida y viva en manos de los que sí supieron guardarla. Dice el refrán, para todo mal, mezcal. Y en Morelos las pencas y los jimadores llevan siglos alejando los males. Porque el mezcal es muy antiguo, su nombre viene del náhuatl, metl, maguey, xcali, cocido, y los códices y los hornos antiguos dan cuenta de esa historia. Ese valor quedó confirmado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, cuando anunció desde Palacio Nacional la denominación de origen para el mezcal de Morelos, un reconocimiento que impulsa la producción local y la economía del campo. Gracias a todas las maestras y los maestros mezcaleros que mantuvieron el oficio todos esos años y defendieron la tradición, nuestra tradición, porque un agave tarda 10 años en estar listo y un caballito se acaba en un solo segundo. Esta bebida ancestral celebra la paciencia de los mexicanos y las mexicanas y el carácter de un pueblo tan fuerte y tan cálido como un trago de mezcal. Tashchap. Muchas gracias, presidenta. Pon la de los Tigres del Norte que dije que íbamos a poner. La pueden ver en Spotify, la canción. Buen día a todas y a todos. Sí, ya son todos las empacadoras que ya pueden exportar. Gracias.